Me pidieron que hablara sobre el tema de las maldiciones intergeneracionales. Sobre este tema les voy a exponer mi sincera opinión, pero desde el principio les digo de verdad, pueden pensar de forma diferente a lo que yo voy a decir. La Iglesia Católica no tiene una doctrina sobre el tema de las maldiciones intergeneracionales, con lo cual tienen perfecta libertad para estar de acuerdo conmigo o en total desacuerdo y seguiremos tan amigos, o a lo mejor parcialmente en acuerdo conmigo, parcialmente en desacuerdo. Yo les voy a hablar con franqueza. No he escuchado la predicación del padre Cristian antes de mí, no sé si ha hablado sobre el tema, pero aunque él haya dicho justo lo contrario, él haya dicho negro y yo blanco, seguiremos tan amigos como siempre, no por eso. En la fe tenemos unión, unidad, creemos una sola fe. En las cuestiones teológicas cabe la discusión, las distintas opiniones, y eso es bueno, eso es bueno. Las maldiciones intergeneracionales. Yo no soy, ya se lo digo desde el principio, muy favorable a que existan. Pienso que no existen, aunque pueda haber un algo misterioso que yo desconozca. ¿Por qué hay personas que creen que existen y oran por las maldiciones? Se basan en 4 versículos. El primero que aparece en la Biblia, Éxodo 25. No te postrarás delante de ellos ni los adorarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga a los hijos por la iniquidad de los padres, hasta la 3ª y la 4ª generación de aquellos que me rechazan. Esta enseñanza la vuelve a repetir Dios un poco más adelante, en Éxodo 34:7. Guardando amor fiel por 1000 generaciones, perdonando la iniquidad y la transgresión del pecado. Y perdonando al culpable, pero visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Fijaos, es una enseñanza de Dios no solo dicha, sino que repetida. Y además, con una fórmula solemne, verdaderamente solemne, que se repite literalmente. Voy a leer los otros 2 pasajes en que se vuelve a afirmar esta enseñanza. Esta es posterior, el Deuteronomio 5:9. No te postrarás delante de ellos, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga a los hijos por la iniquidad de los padres. Con esto bastaría. Pero por 3ª vez vuelvo a repetir la misma fórmula, hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos que me rechazan. O sea, Dios está inculcando esta verdad. El 4º pasaje ya es de Números 14:18. Dirá, el Señor es lento a la ira y abunda en amor firme,
en amor fiel, perdonando la iniquidad y la transgresión. Pero después añade, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y por cuarta vez vuelve a repetir el versículo de la tercera y la cuarta generación. Es decir, toda la Biblia es palabra de Dios. Pero aquí nos encontramos con que Dios habla en primera persona. No en toda la Biblia habla en primera persona. A veces es Dios el que habla, pero habla a través de un profeta, habla de otras maneras. Aquí la Escritura habla en primera persona. Lo repite 4 veces y lo subraya usando términos solemnes repetidos literalmente. Después, hay otra cosa muy importante. Los versículos que enseñan la maldición divina aparecen en las 2 tablas, en el primer juego de las tablas de la ley. La ley de Dios, lo esencial, el corazón de la ley de Dios, de los preceptos de Dios, estaban en las tablas de piedra. Al hablar de la idolatría es cuando aparece esta maldición. Es decir, no aparece en cualquier lado de la Escritura, de la Biblia, aparece en una de las 2 tablas. Pero sabéis que por la iniquidad del pueblo de Israel, Moisés arrojó las tablas quebrándolas. Volvió Dios a dictar los mandamientos, se hicieron otro juego de tablas. Y de nuevo en el segundo juego de tablas aparecía la maldición respecto a la idolatría. Luego, este asunto no es una cuestión menor, es una cuestión mayor. ¿Y esto se produjo? Sí. En Números capítulo 16, versículo 27 y Números 32, capítulo 32 al 33, aparece, me he equivocado en los números por causa de la presbicia. Números capítulo 16, versículo 27 y versículos del 32 al 33. Aparece el siguiente pasaje, que es el cumplimiento de esto. Así pues, marcharon a las moradas de Corá, Datán y Abirán. Y Datán y Abirán salieron y estuvieron a la entrada de sus tiendas, juntos con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. La tierra abrió su boca y los tragó, junto con sus casas. Casas no en sentido físico, vivían en tiendas, sino en el sentido de su linaje. Todo el que perteneció a Corá y todos sus bienes, he dicho Corá porque así se escribe en hebreo, pero en español se traduce por Coré. Sus personas y sus bienes, todo lo que les perteneció se hundió vivo en el Seol, y la tierra se cerró sobre ellos y perecieron en mitad de la asamblea. El pecado que habían cometido estas familias con los que pertenecían a ellas era el delito de rebelión contra Moisés, y Dios les castiga. Pero lo interesante es que castiga a ellos, a sus mujeres y a sus niños. El cumplimiento de que el castigo recaería sobre los hijos. En este caso mueren todos.
No se habla de cuántas generaciones, porque mueren todos los integrantes de esas familias. Ahora voy a pasar a los versículos en que esto cambia. Esto va a cambiar. Pero antes expliquemos por qué Dios enseña que va a suceder esto. El castigo cuando algo era gravísimo, que el castigo recayera no solo sobre el culpable, sino sobre sus hijos y los hijos de sus hijos, era para los peores crímenes algo normal en la época. Lo tenían infinidad de pueblos. Todos los pueblos desarrollados de esa época, los pueblos que tenían un derecho, que vivían en grandes ciudades, ante los más espantosos crímenes, el castigo recaía sobre los descendientes, como si fuera algo tan espantoso que había que arrojar fuera a la muerte cualquier semilla que apareciera en medio de la comunidad de ese ser no malo, inicuo. Esto era lo normal, pero no solamente entre los judíos que habían vivido en medio de los otros pueblos, sino entre muchos otros pueblos. Cuando Dios les dice que va a hacer esto, ellos lo ven normal. Lo ven normal. No va a haber ni un solo rastro en las Escrituras en contra de esto. Lo ven lógico. Incluso cuando el rey castigaba al hijo del peor criminal, etcétera, que hubiera habido en una ciudad de donde fuera, no en Israel, fuera, lo veía lógico. ¿Cómo que ha hecho esto mi padre? Y se rasgaba las vestiduras, lloraba, etcétera, porque sabía lo que eso implicaba. Y la comunidad lo pedía. Hay que acabar con la semilla de ese monstruo. Lo ven normal. Dios tiene que inculcar al pueblo elegido, un pueblo primitivo, muy primitivo, lo horroroso que es el pecado. Lo horroroso que es el pecado. Tiene que alejarlo del pecado. Sobre todo de un pecado, la idolatría. Y es respecto a ese pecado del que se dice que habrá esta maldición. Es verdad que después vemos la maldición de Coré. Dios dice que pasó eso. Fue algo tremendo, iban a dividir al pueblo. Pero la palabra de Dios solo lo había enseñado respecto a la idolatría. Esto no conviene olvidarlo. Si nos tomamos totalmente en serio la palabra de Dios, y alguno cree en las maldiciones intergeneracionales porque lo dice la palabra de Dios, ojo, la palabra de Dios solo enseña qué sucederá respecto a la idolatría. O sea, el que crea en las maldiciones intergeneracionales por estos versículos enseñaron eso, pero que sucedería con la idolatría. No se dice de ninguna otra cosa. ¿Por qué lo hizo Dios? Ya lo he dicho. En un pueblo tan rudo había que inculcar lo espantosa que era la traición a Dios a través de la adoración de los falsos dioses. Y aplica a Dios los esquemas que eran normales en esa época. ¿Por qué se lapida a la adúltera en esa época? Porque se consideraba lo más normal. Pero ojo, los judíos y todos los demás pueblos, alguna excepción habría seguro, pero era lo normal. ¿Que ha sido adúltera?
lapidémosla. Era lo normal. Dios, al hablar a un pueblo, al hacer claras y comprensibles las enseñanzas que le da ese pueblo, en un primer momento se adapta a ese pueblo. De otra manera no lo hubieran entendido. De otra manera hubieran dicho, no es tan terrible la idolatría, o no es tan terrible el adulterio, o no es tan terrible la blasfemia, que también estaba penado con la lapidación por el Levítico. No dudo si es Levítico o Éxodo, pero estaba penado con la lapidación. Sin embargo, se nota a partir de la época de Moisés un lento avance del pueblo de Dios que va aprendiendo, que va escuchando a Dios y va entendiendo, comprende, se transforma. Lentamente se va transformando. También al principio, Abraham, Isaac tenían varias mujeres. Y la de cosas que hicieron los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob. Pero se va viendo una mejora lenta pero sostenida. Y la palabra de Dios le va enseñando detalles, matices, cada vez más. Al principio el mensaje es brutal para unas personas brutales: matad todos los filisteos, matad incluso su ganado. Pero lentamente las cosas van cambiando, la palabra va enseñando. Era un niño Israel, va creciendo en el mensaje de Dios. Y en la época de Ezequiel, muchísimo después, cuando ya se había dejado de hablar de las maldiciones intergeneracionales, ojo, para la idolatría, Dios dice esto, atentos. La palabra del Señor vino a mí. ¿Qué quieres decir repitiendo este proverbio concerniente a la tierra de Israel? Los padres han comido agrazones y los dientes de los hijos sufren de entera. Este proverbio, los agrazones, para los que no sean de campo, son las uvas verdes, las uvas desagradabilísimas. Hay que escupirlas, no se pueden comer. Y existía ese proverbio: si tú comes agrazones, tus hijos sufrirán de entera en los dientes, esa sensación. ¿Qué quería decir el proverbio? Lo malo que hacen los padres repercute en los hijos. Como diciendo, esa uva mala provoca después que los hijos tengan consecuencias. Era un proverbio, pero todo el mundo entendía el significado más que la materialidad. ¿Qué significa, dice Dios, referente a la tierra de Israel, este proverbio? Y continúa Dios. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel, pasamos a Jeremías, que vuelve a repetir el mismo proverbio y entonces vuelve a decir la misma explicación que Ezequiel. Después de decir el proverbio dice: pero todos morirán por sus propios pecados. Los dientes de cada uno de los que comen los agrazones serán los que sufrirán de entera. Eso lo dice tanto Ezequiel como Jeremías. Ezequiel capítulo 18, Jeremías capítulo 31, al final, del 29 al 31. Dice, sí, se ha dicho este proverbio,
pero a partir de ahora el que coma los agrazones sufrirá la dentera. Ezequiel 18, 19, después del pasaje que he citado antes. Dice, la palabra del Señor vino a mí, habla el profeta Ezequiel. Así como vivo, dice el Señor Dios, este proverbio no será usado ya más por vosotros en Israel. Fijaos. ¿Y por qué? Ezequiel 18, 32. Porque no tengo ningún gozo en la muerte de nadie. Así dice el Señor, volveos entonces y vivid. Fijaos que se había repetido la enseñanza de la maldición sobre generaciones por el pecado de los padres, aunque solo hasta la tercera y cuarta generación. Pero después de tantos años, de tantos profetas, dice, ya no se dirá más este proverbio en Israel. Es decir, cuando unos dicen, es que lo dice la palabra de Dios, vale, pero lo dice solo de la idolatría. Y segundo, es que eso quedó anulado. También cayó fuego del cielo sobre Sodoma. También el rostro de Miriam, la hermana de Moisés, cuando atacó con la palabra, cuando murmuró contra su hermano Moisés, se cubrió de lepra. Y podríamos seguir hablando de castigos terribles, pero patentes en la época primitiva. Patentes. Porque hubo una época en que había que dejar muy claro que el pecado tenía consecuencias. Había una época en la que había que dejar clarísimo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero después vinieron muchas más cosas. Y cuando ya estuvieron maduros, Dios dijo, ya no se dirá más este proverbio en Israel. Que esta interpretación es la verdadera, a mi entender, a mi pobre entender, estaba presente en el mismo comienzo de la revelación de Moisés. Porque aunque le había dicho eso Dios a Moisés, también quedó escrito en Deuteronomio 24, 16, por Moisés, estos versículos. Hablaba a la sociedad, hablaba a Israel cuando tuviera que juzgar. Los padres no serán puestos a la muerte por sus hijos, ni los hijos serán puestos a la muerte por sus padres. Solo por sus propios crímenes las personas podrán ser puestas a la muerte. Con lo cual aquí nos está dando, si eso está enseñando Dios a su pueblo Israel, de acuerdo, hizo una excepción con la idolatría, pero después la regla general es la que se impone. De acuerdo, hizo una excepción con Coré, pero ya no hay más excepciones. La doctrina de las maldiciones intergeneracionales, recuperada por algunos pentecostales y católicos en el siglo XX, no ha tenido una tradición en la Iglesia. Podemos leer a los santos, a los doctores de la Iglesia, etc. No aparece esta doctrina. Se dedica espacio en la teología medieval, santos padres, etc., a infinidad de facetas, pero no esta de las maldiciones intergeneracionales. No es una doctrina
repetida muchas veces en el Antiguo Testamento. 4 simples versículos. 4 simples versículos. Después anulados. ¿Este asunto sale en el Nuevo Testamento? No. No. ¿Qué dijo Jesús de las maldiciones intergeneracionales? ¿Qué dijo San Pablo? ¿Qué dijo Juan? Nada. Sí que aparece una vez que le preguntan. La única vez que aparece que los discípulos de Jesús le pregunten, con esta mentalidad veterotestamentaria, Juan 9, versículos 1 al 3, vais a recordar el pasaje enseguida. Entonces caminaban con él y él vio un hombre ciego desde el nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que él naciera ciego? Aquí tenemos la mentalidad intergeneracional. ¿Quién pecó, él o sus padres? Es decir, ¿fue castigado por sus pecados o ya que está ciego ha sido castigado por los de sus padres? La pregunta no deja de lugar a dudas. Si está ciego, o ha pecado él o sus padres. Lo dan por supuesto. Y la respuesta de Jesús es concisa y clarísima. Jesús contestó: ni este hombre ni sus padres pecaron. Él nació ciego para que las obras de Dios pudieran ser reveladas en él. Aquí, justamente aquí, tenía un momento perfecto Jesús para dejar claro el tema de las maldiciones intergeneracionales, de las cuales no se dice ni una palabra ni en los Evangelios ni en todo el Nuevo Testamento. Aquí tenía la ocasión perfecta, es que le preguntan. Y Jesús dice: no. No. Es cierto que no va a negar expresamente las maldiciones intergeneracionales, pero es que el tema sale y dice no. Es un no. Y considera que ya no hay más que explicar. Concluyendo. Yo no digo que no puedan nacer niños con una tendencia, pero que a lo mejor no tiene nada que ver con que sus padres han sido pecadores o virtuosos. Es cierto, vemos a niños más tranquilos, niños más nerviosos, niños que pronto tienen una tendencia mayor a la ira y se ve, conforme van creciendo, que eso crece. Bien, hay tendencias, pero mi opinión es que cada niño es una nueva creación. Cada niño es una nueva creación. La humanidad vuelve a comenzar en él. No digo yo que no pueda existir, sobre todo en algunos, una tendencia mayor a la virtud o algún defecto. Pero tampoco está claro a veces esto, ¿eh? Y además estos niños nacen a padres virtuosos y padres pecadores. A veces padres pecadores tienen hijos muy buenos y al revés. Con lo cual a veces esas tendencias a lo mejor no son tanto del alma. Pero bueno, yo no veo las almas, eso no lo puedo saber. La humanidad comienza. El alma de un niño que nace es una página en blanco. ¿Por qué pensar que nace con cadenas? Me diréis, hombre, la maldición tampoco es una cadena. Bueno, en la práctica se entiende de esa manera.
Se entiende por los que creen en esa tesis que va a tener una tendencia al alcohol, o va a tener una tendencia a la depresión, o va a tener una tendencia a la lujuria. Casi todo el mundo tiene una tendencia a la lujuria. Hay personas que pueden tener tendencia a la depresión por razones biológicas. Por supuesto que hay niños más iracundos y otros más calmados. Tampoco hay mucho más. Algunos incluso lían esta teoría de las maldiciones intergeneracionales diciendo no, hay una maldición de quiebra económica, una maldición de infidelidad del marido. Esto lo he oído, una maldición en que sus maridos van a ser infieles. Se lía todo, cuando en realidad la explicación de pecado lo explica mejor, yo pienso, la libertad, el libre albedrío. ¿Cómo va a tener a alguien, porque fue muy infiel fulano, sus hijas van a tener maridos que son infieles? No tiene mucho sentido eso, si uno lo piensa. Dentro de la libertad humana, del libre albedrío, de la concepción teológica del Nuevo Testamento. Cuando en el Antiguo solo se había dicho que el terrible, espantoso pecado de la traición a Dios, que era la idolatría, ese sí sería patente ante el pueblo de Israel. Solo se había dicho eso y después los profetas dijeron ya no más. ¿Cómo? Alguien dirá, bueno, pero tendencia a la lujuria, eso es lo más común del mundo. Ya, pero es que son 3 generaciones y han sido infieles. Bueno, eso también es lo más común del mundo en ciertos lugares del mundo, en ciertas épocas. Es que quebró su padre, quebró el hijo y quebró el nieto. Bueno, pero todos los demás que no quebraron en esta sociedad, esos no los cuentas. Por supuesto que si vas tirando monedas, va a haber veces que salgan 3 veces cara o 3 veces cruz o 5 veces caras seguidas o 10 veces cara. Si tiras miles de monedas, por supuesto que va a haber monedas que 30 veces siempre sale cruz, pero no cuentas todas las demás. Alguien me dirá, padre, pero se está olvidando del pecado original. No me olvido. Se le llama pecado original por proceder de aquella transgresión primera, de aquel pecado, pero no por ser un verdadero pecado. El pecado siempre es algo personal. ¿Y qué enseña la Iglesia Católica sobre el pecado original? Que los niños nacen sin la gracia de Dios y con una inclinación al pecado. Eso es el pecado original. El niño no nace manchado, el niño no nace con un pecado, el niño no ha transgredido ni ha desobedecido. Lo único que se dice del pecado original es eso, que nace sin la gracia de Dios y con una inclinación al pecado. Eso es todo. Se le llama pecado por proceder del primer pecado. Cuando a mí me preguntan, ¿un niño al nacer tiene algún pecado? No. No. Rotundamente no. Es una página en blanco. Pero tiene el pecado original. Se le llama así por esta razón. Pero es una razón que induce a error. Leed lo que dice el Concilio de Trento sobre el pecado original. Lo he leído cuidadosamente. Dice esto. Leed lo que han dicho otras partes del magisterio, los teólogos, sobre el pecado original. Cada niño es una página en blanco. No se puede usar para este esquema. No se puede usar, aunque yo mismo reconozco, yo mismo que no creo en las maldiciones intergeneracionales, reconozco que el tema del alma es muy misterioso. Y a lo mejor hay algo
que a mí se me escapa. Yo intento ser humilde, puede ser así, pero se me escapa. Realmente yo no lo veo que haya otra cosa, pero a lo mejor se me escapa. A lo mejor cuando muera descubro que sí que había algo misterioso, también bueno, que podía pasar a los hijos, aunque fuera como tendencia, tal. Pero hablemos ya de tendencia. Si esto es verdad, que tampoco lo veo, hablaríamos de tendencia, porque desde luego hay padres buenísimos, que hay niños que desde el comienzo que ya apuntan maneras por su carácter para mal, y al revés, padres malísimos, que dices, ¡jo, qué hijo tan bueno! ¿Puede haber algo más? Sí, pero yo os hablo de la Escritura y no aparece más. Si revisáis los más de 31.000 versículos que hay en la Sagrada Escritura, no hay más. Esto también implica algo. Porque no podemos decir que sea una doctrina bíblica. Tampoco ha habido una tradición en la Iglesia. Además, hemos hablado de la maldición intergeneracional como que esa persona ya tiende al pecado del alcohol. Pero ojo, otros muchos lo entienden, como os he dicho antes, la maldición de que van a quebrar sus negocios, de que él va a ser infiel o va a tener cónyuges infieles. Lo he oído respecto a enfermedades físicas muchas veces. Es que hay una maldición intergeneracional de cáncer. Bueno, está más que demostrado que hay familias en las que el cáncer es muy frecuente. ¿Por qué no va a poder ser por causas biológicas? Yo he hablado con las personas que oran por maldiciones intergeneracionales y les he dicho, ¿pero por qué estás seguro de que esto existe? Y me ponen casos de este tipo. Bueno, que haya 3 generaciones con cáncer no significa nada, más que esa familia tiene esa tendencia. Ahora bien, también es cierto que si un grupo de oración ora por alguien, después esa persona puede mejorar en lo que sea la salud o sea un problema matrimonial o lo que sea. La oración de gente, todos unidos con fe, con lo cual el que alguien fuera a un grupo de oración con un problema y después de orar se resolvió el problema, no significa que las maldiciones intergeneracionales fueran una teoría verdadera. Si yo oro mucho por alguien por una teoría equivocada, la teoría puede estar equivocada, pero la oración le va a venir bien, Yo no creo en las energías. Si nos ponemos a orar por alguien porque están convencidos de que hay unas energías muy malas en una zona, aunque esas energías no existan, pero le va a ir muy bien la oración. El que esa persona mejore de sus problemas o de su dolor de cabeza no significa que la teoría era verdadera. Aún así, si alguno, después de escucharme estas razones, sigue creyendo en las maldiciones intergeneracionales, no pasa nada. Este es un tema discutible. Yo he dado mi punto de vista. Sea dicho de paso, y no lo hago por hacer propaganda, escribí en un librito pequeño todo esto y más, por si queréis descargarlo gratis. En Biblioteca Forteniana, ponéis en Google Biblioteca Forteniana, Fortea Forteniana, y allí hay 2 links de descarga. El libro se titula Los hijos de vuestros hijos. Allí explico largamente este tema y más cosas. Esto es un resumen. Pero después de darle vueltas y más vueltas, digo,
¿Por qué de estas cosas no se predicó durante siglos? ¿Por qué no nos hablaron los santos de esto? Es una doctrina, la de las maldiciones intergeneracionales, que realmente ha aparecido en el siglo XX en grupos protestantes pentecostales y después católicos. Después. Pero incluso entre los mismos protestantes no ven que sea una doctrina bíblica. ¿Que la gente mejora cuando ora? Sí, por supuesto que sí. Eso no tengo la menor duda. Eso no tengo la menor duda. Que pueda haber gente, que tenga una tendencia a la ira. Hay gente que tiene mucha más lujuria que otras. Hay gente que tiene tendencia a la depresión. Sí, eso lo creo. Pero no hay una tendencia a la ira, a la ruina. No la hay. No pienso que haya una maldición para el cáncer, etc. Ahora bien, y con esto acabo, vamos a tener la misa ahora. Dios puede hacer excepciones. Dios puede hacer excepciones. Lo hizo con la rebelión de Coré. En España, durante la Guerra Civil, en un pueblo, no diré el nombre, me lo dijo uno del pueblo, el sacerdote, y hablé con uno de allí cerca que me contó otras historias. Los comunistas entraron en la iglesia, la destrozaron, y uno del pueblo, delante de todos en la plaza, había abierto el sagrario, había cogido las formas y se las había dado a comer a un burro. A partir de entonces, todos sus hijos nacieron sin paladar. ¿Comprendéis ahora por qué en Éxodo y en Números Dios dijo castigaré? Bien. Dios es rey y si quiere dejar claro algo, puede hacerlo. Dios es rey, es Señor. Y si dice, yo voy a dejar claro este pecado, puede hacerlo. Los del pueblo, todos pensaron, castigo de Dios. Todos. Hasta ese mismo hombre lo tuvo que pensar. No conozco si se confesó, pero todos. Hasta su misma mujer, cada hijo que tuviera, diría, ¿ves? Es verdad que existe una enfermedad en que se nace de esta manera, pero todo el pueblo, a partir de que apareció después de la profanación, pensó castigo de Dios. Bien, Dios puede hacer algo patente. Dios, hay pecados tan espantosos que pueden repercutir sobre generaciones posteriores. Por ejemplo, alguien tiene un negocio que lo va a pasar a los hijos, a los nietos, lo puede destrozar. Él puede tener enfermedades que transmite a los hijos. Hay enfermedades que se transmiten a los hijos y a los nietos, etc. Las hay. Yo no sabía que había determinadas enfermedades venéreas que la madre puede transmitir a su hijo. Bien, puede haber cosas que tengan una trascendencia, puede haberlas. ¿Puede una madre embarazada hacer tales barbaridades, fumar, tomar droga, que tenga una repercusión sobre su hija? Y puede ese hijo o esa hija tener otro hijo y repetir otra vez los pecados. Pero ya no es una maldición intergeneracional. Estamos hablando de que hay pecados tan tremendos que puede haber repercusiones. Un padre sobre su familia o una cabeza de una nación. Los pecados de la cabeza de la nación pueden ser de tal calibre que repercutan sobre todos sus súbditos.
Pienso ahora en Hitler. Los pecados de Hitler, la maldad de Hitler se derramó como una maldición, pero ojo, ¿cómo? Es una comparación. Como una maldición sobre todo su pueblo, del que era cabeza. Y repercutió sobre los que le votaron, sobre las esposas, sobre los hijos, sobre los nietos. Sí, es verdad. Aquello fue como una maldición. Pero uso el cómo. Realmente no es la doctrina de la maldición intergeneracional. Es la doctrina de que hay actos tan impresionantemente inicuos. El caso de Hitler es un ejemplo. Otros gobernantes también serían ejemplo de esto. Actos de tal naturaleza que el mal no va a quedar circunscrito al culpable, sino que va a caer como una maldición, como un castigo divino sobre todos aquellos que lo tienen a él por cabeza. Pero no es la doctrina de las maldiciones, es como una maldición. En el fondo es que hay pecados que producen ondas, como en una piedra que se tira en un estanque. Pero esto es distinto a la teoría de una carga, de unas cadenas invisibles, porque entonces, en el fondo, lo que viene a decir la doctrina de las maldiciones intergeneracionales es que no basta solo con la conversión, no basta con la predicación. Hay que hacer cosas suplementarias para vencer el mal. No bastaría solo con el anuncio de Cristo y la conversión. Habría que hacer técnicas, porque el problema de las maldiciones intergeneracionales es que se cae después en técnicas para romper esas cadenas. Y hay muchas técnicas, y algunas muy complicadas, que nos alejan de la sencillez del Evangelio. Nos alejan de esa sencillez de Jesús de Nazaret predicando las parábolas, pidiendo a la gente: ¿quieres seguirme? Amas a Dios sobre todas las cosas, honras a tu Padre. Lo otro es algo mistérico. El pecado ya no es una libertad que se usa mal, pasan a ser como cosas espirituales. El mensaje de Jesús fue: convertíos y creed. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer la gente? Convertirse, y si tiene vicios, que esos son como cadenas espirituales, pero de nuevo pongo la palabra como, no son cosas, sino son como cadenas espirituales. Esas cadenas, que son los vicios, ayudémosles a esas personas de muchas maneras, también orando para que la voluntad se sobreponga a la tentación. Los vicios son como cadenas, pero todos sabemos lo que hay que hacer para vencer los vicios. El sentido común nos lo dice: perseverancia, ayuda de los demás, etc. La teoría de las maldiciones cosifica de un modo misterioso, y el pecado ya no es algo que está dentro de la persona, es como si saliera y fuera una cosa que hay que romper con técnicas, por más que se revistan de oración. En fin, aquí acabo. En cualquier caso, esto nos demuestra cómo a la hora de orar por los demás, en mi opinión, lo mejor es la simplicidad, la sencillez. Cuando entramos en cosas complejas, cuando ya todo hay que creerlo a personas con supuestos dones, entramos en un campo cada vez más peligroso, cada vez más retorcido. Y así he conocido a algunos, lo he conocido, que oraban y oraban por cosas que todo se basaba en el don de una persona que estoy seguro que no tenía ningún don,
pero que tenía a otra mujer que le apoyaba en todo y siempre concordaba todo porque ninguno de los dos tenía ningún don, como se acabó viendo posteriormente. Hablo de un grupo en concreto. Es que lo corroboro, sí, pero lo corroboras tú que no tienes ningún don. Y se demostró. Y además decían, sí, tal cosa y ya se acabó. Pues no, se hacía porque era una crédula la persona que estaba en manos de ellos y no se acababa el problema. No, es que falta tal cosa. Lo hacía y después otra cosa y después otra cosa y después otra cosa. Pero ellos no se daban cuenta, estaban ciegos, pero ya habían sustituido la simplicidad del Evangelio por toda una construcción de teorías absolutamente incomprobables. Todo se basaba en sus supuestos dones, hasta que ya dijeron tales barbaridades que el obispo dijo, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Y les dijo, se acabó, prohibido, no podéis seguir haciendo esto. El camino del retorcimiento del Evangelio. Todo cuanto más sencillo es mejor. Pues nada más. Acabamos aquí y seguimos con la misa. Que vienes a buscarme. Hoy siento tu presencia en el lugar. De sombra de muerte me libraste. Fue como si naciera una vez más. En un largo sueño me encontraste, de que no podía despertar. Escuché tu voz y me ordenaste que me levante, que vuelva a andar. El Señor hoy vino a rescatarme. Me ha vuelto a la vida una vez más. Y de mi largo sueño Él me hizo despertar con su poder, y majestad. Señor, siento que vienes a buscarme. Hoy siento tu presencia en el lugar. De sombras de muerte me libraste. Fue como si naciera una vez más. En un largo sueño me encontraste, del que no podía despertar. Escuché tu voz y me ordenaste que me levante, que vuelva a andar. El Señor hoy vino a rescatarme. Me ha vuelto a la vida una vez más. Y de mi largo sueño Él me hizo despertar con su poder y majestad. Con su poder y majestad. Con su poder
Mi nombre es Jairo. Soy de los más antiguos de la sinagoga. Mi hija está muriendo. Te suplico. Ven a poner tus manos sobre ella para que pueda vivir y curar. Llévame a ella. Señor, tu hija ha muerto. No llores. No está muerta la niña. Solo duerme. ¿Quién eres tú para venir a hacer bromas? La hemos visto morir y tú no. Calma, calma, Tomás, calma. Levántate, pequeña. Dadle algo de comer. Te pido perdón. Ignoraba quién eras. Creí que la niña estaba muerta. Pero estaba muerta. La vi con mis propios ojos. ¿Entonces no puedes creer sin ver, Tomás? Algunas veces. Algunas veces sí. Creo que sé en lo que creo, pero algo pasa. Mi mente se nubla. No lo sé. Para dudar tanto debes querer estar cierto. Lo quiero. Sígueme entonces. ¿Cómo? Dejar mi trabajo y... Sí. Jairo,
¿Me das a tu siervo para que sea mi discípulo? Con gusto, maestro. Y me alegro por él. ¿Tienes dudas acerca de seguirme, Tomás? No. Creo que no las tengo.